Yo te aviso. Dale, ya se está grabando. Buenos días, chicos. Hoy estamos junto a Fran Tomé, vamos a grabar la clase de hoy de cadena cérvico-tóraco-abdominopélvica. La clase vamos a comenzar a dar referencias anatómicas de esta cadena que es importante para el estudio de las cadenas anteriores. La vamos a ver formando parte de varias estructuras y podemos decir que le vamos a denominar a esta que decimos cadena cérvico-tóraco-abdominopélvica, o bien pueden encontrarlas hasta el diafragma como cadena cérvico-tóraco-diafragmática. Bien, podemos ver en sus pantallas una imagen de perfil. Esta imagen está extraída del libro de vías anatómicas y se representa con un esqueleto y unas líneas azules que van a formar parte de lo que es esta cadena, ¿sí? Es muy esquemático, pero para que se den idea qué es lo que recorre la misma. Vamos a comenzar y vamos a hablar sobre la inserción, desde dónde comienza hasta el perineo o dónde termina esta cadena, ¿sí? Voy a empezar yo con lo que es la inserción. Para poder hablar de inserción, vamos a tomar como general la base del cráneo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estudiamos el hueso occipital, podemos ver que el hueso occipital tiene junto con el hueso esfenoides lo que conforman lo que es la base del cráneo. En esta base del cráneo vamos a tener como estructura de inserción de la fascia visceral un rafe o una protuberancia que se llama apófisis faringea o tubérculo faringio, que es esta pequeña tuberosidad que encontramos aquí. Pero como entendemos que la fascia cervicotóraco-abdominopélvica tiene relación con el resto de las fascias cervicales, vamos a tomar como origen general la base del cráneo anterior al agujero occipital, ¿sí? Entonces acá podemos ver el agujero occipital. Para esto me voy a ir a una imagen 3D. Acá tenemos el hueso occipital marcado en verde y destacados acá lo que es los músculos de la faringe. Entonces podemos decir que en la parte exocranial, o sea, por el occipital desde la parte de afuera, va a formar parte de lo que es la base. Espero que se vea bien mi mouse. Y ahí tenemos la inserción en el tubérculo faríngeo de los músculos constrictores superiores de la faringe, ¿sí? Entonces, las fascias de estos músculos son las que se van a insertar ahí. Pero también podemos decir que parte de las fascias de los músculos de la faringe se insertan en la pterigoides, en las apófisis pterigoides del efenoides, que son estas inserciones aquí. Entonces vamos a decir que en general se insertan en la base del cráneo. Muy bien, continuamos. Entonces la porción basilar o la base del cráneo del occipital. Acá podemos ver en esta imagen, esta es una imagen de perfil en donde quitamos el lado izquierdo de la faringe y podemos ver que en líneas punteadas tenemos todo lo que se va a llamar la parte superior como fascia faringo-basilar. Acá tenemos la unión, ahí no se ve bien, pero esa es la unión entre la apófisis ascendente basilar del occipital y el cuerpo del efenoides. Entonces acá podemos ver en todo este tubérculo faríngeo la inserción de estos músculos para darle origen a la fascia faringo-basilar. Luego viene todo lo que es la porción de la faringe, o sea, cubriendo todo lo que es la apófisis, la aponeurosis faríngea, hasta lo que va a ser luego en la parte del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, bueno, eso como generalidades. Vamos a continuar con la porción cervical. Fran. Perfecto. Bueno, en la porción cervical va a haber la clasificación de esta fascia que se van a dividir en 4 planos. Tenemos la aponeurosis cervical superficial, la aponeurosis media, la aponeurosis prevertebral o profunda y la vaina visceral. Ahí sabré si me puedes pasar, porfa. Bien, vamos a tratar de ubicarlos. No se ve muy clara la imagen, pero ¿Sí se vamos ve mi a... mouse? Sí, se ve. Bueno. Perfecto. Vamos a arrancar con la superficial, que está en color rojo. Va a estar envuelta por el platisma, que es el músculo más superficial que tenemos del cuello, que muy bien ubica ahí Sabri. Bien, y esta fascia va a tener 2 hojas en las cuales va a envolver a los músculos esternocleidomastoideos hacia anterior y los trapecios hacia posterior. ¿Sí? Esta fascia
se va a insertar, ahí Sabri, si me puedes pasar la otra imagen para que se vea mejor. Bueno, en esta imagen se va a ver cómo se va a insertar esta fascia que va a arrancar, como muy bien dijo Sabri, en la base del cráneo, pero después va a ir por la apófisis mastoide, el conducto auditivo interno, la aponeurosis masseterina, ¿sí? Y luego va a bajar hacia el borde inferior de la mandíbula y va a descender hasta la horquilla y el manubrio esternal, ¿sí? Con clavícula y la espina de la escápula en su borde posterior. Así. Volvamos a la anterior, por favor. Después tenemos la media, que es la de color celeste, ¿sí? Esta se va a dividir en dos planos. Va a estar muy relacionada con el hueso yoides, pero bueno, en esta altura, en este corte, no se puede apreciar. Tenemos una hoja superficial que va a envolver a los músculos externos yoideos y a los homoyoideos, que están más hacia el lateral. Estos. Esos. Y la profunda Esta va a también se envolver. llamaba muscular. Eso. Y la profunda va a envolver a los externo-tiroideos. Bien, la superficial va a ir desde el ioides al borde posterior de la horquilla esternal y la clavícula, al igual que la superficial que hablamos anteriormente. Y la hoja posterior se va a unir a la vaina visceral que vamos a ver a continuación. Que la vaina visceral es la que envuelve, no se distingue mucho el color de la otra, pero es la que envuelve justamente a la tráquea, esófago y tiroides, ¿sí? Acá tenemos la tiroides y ahí tenemos la tráquea. Bien. Y esta fascia, a la altura de la faringe, que era la foto que estábamos viendo, la imagen que estábamos viendo antes con Sabri, que no sé si podemos volver, Sabri. Sí, volvemos antes. Antes, ¿sí? Ahí, bien. Esta vaina visceral a la altura de la faringe se va a dividir en una aponeurosis intrafaringea y perifaringea. La intrafaringea va a estar justamente entre la túnica muscular y la mucosa de la faringe, y la perifaringea va a envolver a los músculos constrictores de la faringe. Ya después, cuando desciende al esófago, ya se vuelve a llamar visceral, y va a envolver todo el esófago. Ahí volvemos a la otra imagen. Así terminamos con la profunda o prevertebral, que es la violeta. Esta va a envolver a todos los músculos prevertebrales y los escalenos, ¿sí? Se va a insertar en los procesos costo-transversos, ¿sí? Entre las apófisis transversas de las vértebras y las costillas. Y esta se va a unir después a la hoja posterior de la fascia endocárdica que vamos a ver a continuación cuando hagamos todo el esquemita. Más o menos acá estamos a la altura de C4, C5, aproximadamente, como Exacto. para que se den idea. Y me olvidé de decir, perdón, de la vaina visceral, que va a dar una hoja que es la vaina vascular, que nos va a permitir envolver al paquete vasculonervioso del cuello, que está compuesto por la vena yugular interna, la carótida común y el nervio vago. Perfecto. Paso a la próxima. Pasamos a la próxima. Y a la otra. Esta es una vista más de perfil para que puedan presenciar más o menos el camino que tienen. Que bueno, justamente como primera tenemos la superficial, después la media y la violeta como profunda o prevertebral. Ahí tenemos la base del cráneo. Ahí está la base del cráneo como la marca. Acá faltaría la hoja profunda, si no me equivoco, a ver. Sí, media, claro, faltaría la hoja profunda, la que tiene que ver con la faringe, la visceral. La visceral, exacto. La visceral. Sí. Bien. Pero está bueno estudiar con esquemas también.
Sí. Y acá hay un pequeño resumen del recorrido de las distintas aponeurosis. Arrancamos con la superficial, que bueno, decíamos que arrancaba en la porción basilar del occipital y va a ser ese caminito de apófisis mastoide, conducto auditivo, perdón, ahí era interno, la aponeurosis masseterina y el borde inferior de la mandíbula, y eso ya después va a descender a esternón, clavícula y escápula, ¿sí? Exacto, acá lo que está bueno entender es que la fascia o la aponeurosis cervical superficial luego va a tener relación con la línea superficial que tienen, por ejemplo, Myers, en donde va a relacionar, es conducto auditivo externo, está bien, la apófisis mastoide con el conducto auditivo externo, la apófisis masseterina, puede dar problemas que tengan que ver con la mandíbula, con la ATM. Entonces, la línea superficial vamos a ver que incluye los músculos masticadores, estos específicos, cuando estudien línea superficial. Nosotros hoy no la consideramos como parte directa de la línea de la cadena cérvico-tóraco-abdominopélvica, pero está bueno que ustedes entiendan la relación que va a tener esta cadena y cómo aquí sí se va a relacionar con la línea superficial de Myers. Perfecto. Bien, seguimos con la aponeurosis media, que habíamos dicho que se divide en una hoja superficial y profunda. La superficial, el recorrido que va a hacer es ir del ilioides al esternón, y en el esternón, por medio del ligamento externo-pericárdico, el superior e inferior, van al pericardio y después al centro frénico. Y esta tiene relación con la cervical superficial, la de arriba, porque vieron que va también hacia el esternón. Entonces ahí hay una pequeña unión, entonces permite que la unión de la aponeurosis cervical superficial y la hoja superficial de la aponeurosis media. Y la hoja profunda, esta se va a unir con la vaina visceral, ¿sí? Que la vaina visceral a la altura de la tiroides se da una aponeurosis cérvico-pericárdica o tiropericárdica, que esa va a ir directamente al pericardio y como fin al centro frénico. Después tenemos la aponeurosis prevertebral, que Acá, bueno... a ver, Sí. yo acá sí me gustaría aclarar una cosita, que cuando hablamos de la fase de la aponeurosis media, miren cómo esta aponeurosis es toda anterior. Entonces, por eso es que la consideramos que tiene más relación con el esternón que lo que tiene relación hacia atrás con las vértebras. O sea que está bueno entender que esta fascia media, esta aponeurosis cervical media, se llamaba también muscular y queda con los planos anteriores. Entonces, si siguiera bajando, me encontraría con esto que nombré recién. Perfecto. Y también tenía relación con los músculos, perdón, que te volví a interrumpir, con los músculos suprayoideos y infrayoideos. Por eso también incluye el ioides en esa aponeurosis. Sí. Bien, y la aponeurosis prevertebral, que se va a unir a la fascia endocárdica, a la hoja posterior más específicamente, y luego va a ir por medio de los ligamentos vértebro-pericárdicos, porque vieron que se insertan la apófisis transversas de las vértebras, entonces van a ir desde ahí al pericardio y después al centro frénico. Y la vaina visceral, como dijimos, que se va a dividir en aponeurosis perifaringia, intrafaringia, y me olvidé decir de la palatina al velo del paladar, que bueno, ya la vamos a describir, y la vaina vascular que envolvía el paquete vasculonervioso. Bueno, la aponeurosis perifaringia, que iba a envolver los constrictores de la faringe, luego va a ir al cuerpo de la tiroides, que ahí es donde se va a formar esta aponeurosis cérvico-pericárdica o tiropericárdica, que se va a unir con la hoja profunda de la aponeurosis media. Y de ahí van al pericardio y después al centro frénico. La aponeurosis intrafaringe, que dijimos que iba a estar en la faringe, entre la túnica muscular y la mucosa, y iba a seguir hasta el esófago y luego esa conexión con el pericardio y el centro frénico. Y la palatina del velo paladar, que sigue la bóveda palatina y ocupa la mitad anterior
del velo del paladar. Bien. Seguimos con la próxima. Ya entramos en la zona de tórax y corazón, ¿sí? Acá para que podamos plasmar un poco visualmente lo que veníamos diciendo de cómo llegan al pericardio. Tenemos como más anterior la aponeurosis superficial, que se va a unir con la aponeurosis superficial, perdón, la aponeurosis media, la hoja superficial, que van a ir al esternón, al maniobro esternal, y por medio de los ligamentos externo-pericárdicos superiores van a llegar al pericardio. Después tenemos la aponeurosis profunda, que desde las apófisis transversas de las vértebras van a permitir esa unión por medio de los ligamentos vértebro-pericárdicos hacia el corazón, ¿sí? Y ahí no está representado, pero entre medio de esas dos, por debajo de la tiroides, va la lámina o fascia cérvico-pericárdica o tiropericárdica, que son la vaina visceral y la hoja profunda de la aponeurosis media hasta el corazón. Y ahí va a cubrir los grandes vasos. Perdón, te pregunto acá. O sea, arriba, la vaina vascular va a cubrir los vasos arriba. Entonces acá tenemos como la vaina visceral, cubre los vasos, se relaciona con la apófisis cérvico-pericárdica, la perifaringia dijiste, y la media está la profunda, también con la aponeurosis cérvico-pericárdica, y tiene esa relación directa con lo que vimos recién. O sea, a modo de resumen, bien anterior son la aponeurosis cervical anterior y la hoja superficial de la aponeurosis media. A nivel medio está justamente la hoja profunda de la aponeurosis media y la vaina visceral, y como profundo la apófisis, la aponeurosis prevertebral o profunda. Exacto. Y abajo va a estar la conexión entre el corazón y el diafragma por medio de los ligamentos externo-pericárdico inferior, el ligamento freno-pericárdico anterior, y por detrás el ligamento freno-pericárdico derecho e izquierdo. Perfecto. Y tenemos una imagen más que sigue para tener un poquito más claro cómo hacer la unión. Entonces tenemos las conexiones hacia arriba y hacia abajo. Por arriba tenemos el ligamento vértebro-pericárdico superior. Ahí puse inferior, pero no, en realidad por debajo es el inferior. La aponeurosis media con la visceral, con la lámina cérvico-pericárdica, y el ligamento externo-pericárdico superior. ¿Qué serían estos? Exacto. La posterior. No. Sería el de adelante. Claro, Ese. sería este. Después vendría la aponeurosis, la fascia cervical media, con la parte muscular, después la prevertebral, y bueno, y faltaría acá la visceral, que no está. Claro, dentro de la cervical media va a estar la visceral, que bueno, porque se produce esa conexión. Ah, claro. Y por debajo, bueno, el ligamento externo pericárdico inferior, freno pericárdico anterior y el freno pericárdico derecho e izquierdo. Perfecto. Buenísimo. Entonces ahora, así como lo marca esta imagen, vamos a seguir el recorrido. Veníamos diciendo base del cráneo, todo lo que es las hojas del cuello, entraba al tórax, se relaciona con el esternón, el pericardio como vaina fibrosa, aponeurótica que cubre el corazón, lo que eran los órganos del esófago, que los dijimos recién, la parte esofágica, y además hay una conexión con las pleuras que no está mencionado acá, pero el diafragma, en donde se va a apoyar en el centro frénico, se apoya el corazón, y a los costados voy a encontrarme las pleuras. Entonces también hay una relación pleural, que ahora no voy a dar detalles, pero que va a estar en relación con las vainas que cubren o que recubren y le dan estabilidad al diafragma. Entonces, de las aponeurosis del diafragma vamos a hablarlas ahora. Cuando hablamos de diafragma, entonces,
vamos a tener esta imagen y vamos a ver algunas relaciones. Acá podemos ver la cara anterior, hemos sacado la pared anterior del abdomen, tenemos las cúpulas diafragmáticas, esta es la izquierda, como saben, porque es mucho más grande. Aquí tenemos la derecha con el esófago que está pasando por el hiato esofágico. La parte vertebral, estamos a la altura aproximadamente de T5, T6 aproximadamente. Acá tengo el pasaje de la vena cava, aorta y esófago, y las paredes del abdomen. Entonces acá podemos ver las costillas, por eso dije más o menos C6, C7, perdón, T6, T7, ahí tenemos la octava costilla, novena, etc. Bien. Entonces, para describir esto, vamos a recordar un poco cómo estaba conformado el centro frénico, que el centro frénico hacia adelante tiene la parte más fibrosa y hacia más aponeurótica, y hacia afuera va a tener todo lo que es las fibras. Entonces, todos estos son las hojas trifoliadas del diafragma, y acá las fibras musculares, que se dirigen y cubren todo lo que es la parrilla costal, van a tener inserción en la parte interna de las costillas, como se ve acá, y luego van a tener hacia atrás los tres pilares del diafragma, le decimos entonces, un pilar que va a estar relacionado hacia la derecha y uno hacia la izquierda. En la parte derecha, en la parte izquierda hemos retirado la fascia, en esta imagen no está dibujada la fascia y en la parte izquierda sí. Entonces, los pilares son el medio, este pilar medio es el que va a hacerle entre el derecho y el izquierdo un hueco para que pueda pasar un orificio un orificio muy estable y rígido que va a permitir el pasaje de la aorta a aorta abdominal, o aorta torácica a aorta abdominal. Luego vamos a tener una primera arcada, que esta primera arcada se llama ligamento arqueado medio o medial, le decimos medial porque es interno o medial, para el psoas o arcada del psoas, y uno externo, una arcada externa, que es la del cuadrado lumbar, o arcada del cuadrado lumbar, o ligamento arqueado externo, o lateral. Bien, entonces ahora en la imagen derecha tenemos las fascias, y como podemos ver, hay una continuidad, una cadena fibrosa, vamos a decir, una continuidad entre la fascia de lo que era el diafragma, va a continuarse con la fascia de lo que es los músculos psoas, tanto menor como mayor, vamos a estudiar ahora el mayor, y la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Entonces, esta cadena fibrosa va a unir o va a relacionar los pilares del diafragma con el psoas, con la fascia posterior del transverso del abdomen, que va a ser esto que tengo acá, con los ligamentos costolumbares de Henle, que van a ser entre las costillas y parte anterior y la parte anterior del diafragma, y los arcos que nombré recién. Bien, entonces ahora vamos a descender, y si sigo bajando, entonces me voy a encontrar con la porción de esta cadena que tiene que ver con las lumbares. Acá lo traje esquemático para repasar un poquito. Acá tenemos toda la parte anterior, el psoas mayor, que va a unirse a la porción ilíaca para formar el músculo psoas ilíaco, y cuando se une, esta parte ilíaca va a estar en relación con esta curvatura que tiene aquí la pelvis, que se llamaba línea arqueada. Esa línea arqueada tiene esa fascia de la línea arqueada, se va a relacionar con esta fascia que encontramos por acá, que va a ser el origen del orificio obturador, la membrana obturatriz, y la fascia del músculo obturador interno. Entonces, este músculo obturador interno va a relacionarse con la fascia profunda del periné, dándole una relación directa entre lo que es el psoas ilíaco, el ilíaco, la línea arqueada de la pelvis, el músculo obturador interno con su fascia, y la porción, la fascia profunda de la pelvis o del periné. Acá tenemos una imagen de perfil, estamos viendo el lado del lado izquierdo. Del lado izquierdo vamos a ver, esto simboliza la línea arqueada de la pelvis, que la tuve que retirar. Entonces voy a describir las imágenes. Acá podemos ver últimas lumbares, el sacro, los ligamentos sacrociáticos, músculos piramidal, que no lo voy a escribir ahora, el músculo obturador interno hacia abajo, y acá tenemos la fascia del elevador del ano. Entonces aquí en esta parte vamos a tener todo lo que es la fascia del elevador del ano y del pubococcigio o isquiococcigio. Entonces, si nos vamos a periné y terminamos esta cadena y terminamos cerrándola, nos queda psoas,
la fascia, que vamos a decir que la fascia del periné, o el periné, el suelo pélvico, se divide en 3 porciones, lo que tiene que ver con la fascia profunda, media y superficial. La fascia superficial, la podemos ver en la imagen. En la fascia superficial vamos a ver la parte externa y va a estar en relación con las porciones más externas. Luego tenemos la fascia media, que va a tener músculos, también va a ser muscular, la fascia más externa, la fascia media, que también va a ser de origen muscular, y la fascia interna o más profunda, que va a ser la que vamos a ver hoy. Acá podemos ver la línea arqueada, la pelvis, que es el músculo obturador interno. Voy a mostrar aquí, esa es la fascia, lo vemos ahí, la fascia profunda del periné. Dentro de los músculos, los que están en relación con todo lo que son los orificios del periné. Vamos a decir que la parte más profunda de esta fascia va a estar en relación con los músculos elevador del ano, que es este músculo que está así, que va a unir todo lo que es el coxis hacia el pubis, y con los músculos isquiocoxigios, que son estos que tienen esta disposición, que van a ir desde la parte isquiática al coxis. Según los autores que hemos descrito en este video y del cual hemos sacado información, le llama a esta fascia profunda el verdadero suelo pélvico, porque hace relación a que es la parte más fibrosa y la que realmente sostiene y funciona como una vaina, más de recubrimiento, como una vaina de sostén. Entonces así hemos concluido el recorrido desde la inserción hasta el suelo pélvico. Fran, no sé si quieres decir algo más. No, que espero que les guste el video y que les sea ameno estudiar esta fascia, que es bastante importante para las funciones después que queremos estudiar posturales. Exacto. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado.